Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión y quiere retornar al régimen de prima media de Colpensiones, comuníquese con nosotros a www.pensionesebien.com, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y con mucho gusto lo asesoraremos en una demanda de ineficacia en nulidad de traslado para retornar a Colpensiones. Señores televidentes, ¿cómo están? Muy buen día. Nuevamente en este su espacio pensionesebien.com, espacio dedicado a tratar todos los temas relacionados con la seguridad social en Colombia, específicamente el tema pensional. Como es costumbre en nuestro espacio, tenemos un tema del día relacionado pues con todo lo que tiene que ver con la normatividad del derecho laboral y el derecho a la seguridad social, específicamente el tema pensional. En nuestras últimas emisiones hemos hablado muy ampliamente con respecto a dos temas fundamentales. Uno, el tema de la nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual estableció que el traslado entre regímenes pensionales para personas ya pensionadas de los fondos privados de pensión no es viable, no es posible, ya no se puede hacer ese traslado de personas ya pensionadas. Pero sin embargo, se puede acudir a la jurisdicción laboral ordinaria para hacer una demanda de reclamación de perjuicios o una indemnización para estas personas que se pensionaron en fondos privados, llámese Porvenir, Protección, Colfondos o Escandia. Y el otro tema fundamental es el tema de la ineficacia o nulidad de traslado por falta de información, que es un proceso que es totalmente viable y totalmente legal en la jurisdicción colombiana para las personas que están hoy en día cotizando afiliadas a estos fondos privados de pensión. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de la ineficacia o nulidad de traslado por falta de información, para que las personas sepan cómo es el proceso para retornar nuevamente al régimen de prima media de Colpensiones y así poder lograr una pensión justa y proporcional al ingreso base de cotización de cada persona o al tiempo laborado. Recuerden ustedes, señores televidentes, que pueden comunicarse con nosotros a nuestro espacio pensionesebien.com, en nuestra página web pensionesebien.com, nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, nuestros fijos de nuestras oficinas, el celular o el WhatsApp para sus consultas. Recuerden que pueden enviarnos la consulta y con mucho gusto, en la menor brevedad posible, estaremos dando respuesta a sus solicitudes. Y también recuerden que tenemos despachos, oficinas en el centro de Bogotá, en la carrera séptima número 1701, oficina 1038, o en el norte, en la carrera séptima número 70A21, oficina 403. Solamente en estos dos despachos atendemos nosotros Pensiones Bien y con muchísimo gusto estaremos prestos a atenderlos de manera presencial, telefónica o virtual por nuestros medios de comunicación. Entonces, no siendo más, señores televidentes, vamos a dar inicio al tema de hoy de la ineficacia o nulidad de traslado por falta de información, y usted así podrá regresar al régimen de prima media de Colpensiones. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos o Escandia, y quiere retornar al régimen de prima media de Colpensiones, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o a nuestra página web www.pensionesebien.com, donde le brindaremos toda la asesoría necesaria para interponer una demanda de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información, y así usted podrá retornar al régimen de prima media de Colpensiones, donde su pensión podrá ser proporcional a su tiempo e ingreso de toda su vida. De regreso aquí en su espacio pensionesebien.com, señores televidentes, como les comenté en nuestro bloque inicial, hoy vamos a hablar acerca de la ineficacia o nulidad de traslado para retornar al régimen de prima media de Colpensiones. Esta es una problemática que le atañe a miles de personas a nivel nacional, las cuales de alguna u otra manera estaban cotizando en el régimen de prima media, iniciaron su vida laboral en el régimen de prima media, llámese Instituto Seguro Social, Cajanal, Caprecon o algún fondo que administre el régimen de prima media. Estas personas, al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1994, fueron víctimas de los fondos privados de pensión. En el año 94-95 los fondos privados de pensión desplegaron una serie de vendedores, asesores, los cuales se dedicaron a afiliar a todas las personas a estos fondos privados de pensión, aludiendo pues que iba a ser una pensión más alta, que podían retirarse cuando quisiera, que se podían pensionar cuando quisiera, que el dinero se lo podían devolver en cualquier momento y que la pensión iba a ser mejor que en el régimen de prima media de Colpensiones, teniendo en cuenta que el seguro social se iba a acabar,
que lo iban a liquidar y que por ende su capital se iba a perder. A raíz de esto, muchas personas, cientos de miles de personas, se trasladaron a este régimen de ahorro individual. Recuerden que antes había más o menos unos 12, 13 fondos de pensiones. Hoy en día solamente existe Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual. A raíz de esta masiva afiliación de estas personas, muchas personas, después de que fue pasando el tiempo, a los 10, 15, 20 años, se dieron cuenta que sus mesadas pensionales se vieron afectadas, teniendo en cuenta que los fondos privados de pensión no pensionan de acuerdo a lo que usted gana o de acuerdo a las semanas que usted tiene, sino que pensionan de acuerdo al monto de capital. Hay que tener claro que los fondos privados de pensión manejan varias modalidades de pensión. Entre ellas están la pensión de garantía mínima, la pensión de renta vitalicia, la pensión de retiro programado, la pensión anticipada y otras modalidades que no vienen al caso, que son mezcla de unas con otras. Las más conocidas y las más comunes son las que les acabo de mencionar. Dependiendo los fondos de pensiones del monto de capital que usted tenga en su cuenta de ahorro individual, de eso depende lo que va a ser su mesada pensional. Por ejemplo, los fondos de pensiones cada año emiten un monto mínimo de capital para poder pensionar a sus afiliados. Hace 2 años el monto mínimo de una pensión eran 240 millones de pesos. Hace el año pasado eran 280 millones de pesos. Hoy en día ese monto asciende más o menos a 310 millones de pesos. Si usted tiene ese monto de capital o más de ese monto, puede acceder a una pensión de renta vitalicia o una pensión de retiro programado. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de prestaciones? La pensión de retiro programado consiste en que usted tiene más del monto de capital mínimo requerido en el fondo privado de pensión. Digamos que usted tenga 400, 500, 600 millones de pesos, entonces usted podrá anticipadamente, antes de cumplir usted la edad, antes de los 62 años hombres y antes de los 57 años mujer, podrá acceder a una mesada pensional. Obviamente en una proporción muy baja, esa mesada pensional. Si usted tiene los 300 millones de pesos que exige el monto de capital, los fondos en este año que estamos cursando, entonces usted tiene derecho a una pensión equivalente al 110% del salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo está en 908.000 pesos, el 110% será más o menos 1 millón de pesos que usted tendrá derecho si tiene 300 millones de pesos. Esto sin importar cuánto sea su ingreso base de cotización, o sea, su salario. Y la otra modalidad, que es la más común, es la pensión de garantía mínima. La pensión de garantía mínima consiste en que usted va a recibir una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, para este año 908.000 pesos, sin importar que usted tenga ingresos mensuales de 1, 2, 3, 5, 10 millones de pesos mensuales. ¿Por qué se da esta pensión de garantía mínima? Porque el capital que tiene en su cuenta de ahorro individual no le va a alcanzar para tener una pensión superior a ese monto de capital. Entonces se va a pensionar con un salario mínimo, que es la realidad de muchas personas que están afiliadas a los fondos privados de pensión. Entonces, haciendo esta diferenciación de las prestaciones del régimen de ahorro individual, de Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, versus la liquidación de la pensión de Colpensiones, pues es evidente la gran diferencia que se suscita entre una y otra. ¿Por qué razón? Porque en Colpensiones usted se va a pensionar es de acuerdo al promedio, el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. Entonces, si usted en los últimos 10 años tiene un promedio salarial igual o superior a los 2.600.000, 2.700.000 pesos, inequívocamente a usted le conviene más estar en el régimen de prima media de Colpensiones, teniendo en cuenta que si usted hace el promedio de los 2.700.000, digamos que tenga un promedio de 2 millones, hagámoslo con 2.500.000, con 2.500.000 en los últimos 10 años y que tenga 1.500 semanas, multiplique eso por el 70%. Usted tendrá una pensión de 1.700.000 pesos, es decir, casi 2 salarios mínimos hoy en día. Ahí ya se justifica hacer una diferenciación, menos 908, que es el salario mínimo, estaremos hablando de una diferencia pensional de 850.000 pesos mensuales, que al año van a ser más o menos unos 10 millones de pesos cada año que usted va a dejar de perder. Eso cuando usted tiene ese promedio así más o menos bajo de 2.500.000, 2.600.000. Pero hay personas que tienen promedios de 4 millones, de 5 millones, de 6 millones, de 3 millones, entonces la diferencia se va haciendo más grande y la brecha entre una pensión y otra se va haciendo más extensa. Por ende, eso es lo que se determina el perjuicio, o se denomina un perjuicio entre la pensión bajita que le reconocieron en el fondo privado por la falta de información y la pensión que le irán a reconocer en Colpensiones, donde le liquidan los últimos 10 años dependiendo del salario y de las semanas que usted tenga cotizadas en toda su vida laboral.
Por esa razón, señores televidentes, es importante que usted sepa que hoy en día la jurisprudencia en Colombia ha avalado de manera tajante la falta de información por parte de los fondos privados de pensión. El deber de informar de los fondos privados de pensión desencadena unos efectos jurídicos, ¿sí?, en las prestaciones de cada persona a nivel individual. Entonces, estos procesos se basan específicamente en que si a usted nunca le brindaron esa información clara, oportuna, veraz, objetiva, al momento de la afiliación, o no le dijeron o le dieron un simulador pensional o una asesoría antes de los 52 años hombre o antes de los 47 años mujer, usted tiene derecho a retornar al régimen de prima media, teniendo en cuenta que esa afiliación un juez la debe decretar como ineficaz o nula y va a retrotraer todas las actuaciones y lo va a dejar usted nuevamente en el régimen de prima media, antiguamente Seguro Social, hoy en día Colpensiones. Para retornar al régimen de prima media se puede hacer mediante tres formas. Hay tres caminos legales que se pueden acudir. Número 1, si usted tiene 750 semanas cotizadas al 1 de abril del 94, cuando empezó a regir la ley 100, usted tiene algo que se denomina régimen de transición y por ende puede, sin necesidad de proceso judicial, solicitar el traslado y retorno nuevamente a Colpensiones. Número 2, si usted solicitó por escrito antes de los 52 años hombre o antes de los 47 años mujer, solicitó por escrito el traslado o el deseo de trasladarse de régimen pensional, ahí también se puede hacer el traslado de manera directa sin necesidad de ningún tipo de proceso ni abogado. Si usted no tiene ni transición ni hizo el traslado antes de que le faltaran menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, ya estaremos enmarcados en un traslado mediante una sentencia judicial. Este proceso de sentencia judicial o este traslado mediante sentencia judicial se denomina ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Está avalado por las sentencias de la Corte Suprema y jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece que si a usted no le brindaron esa información clara, oportuna, veraz y objetiva al momento de la afiliación o durante toda su relación contractual con el fondo o antes de que le faltara la edad mínima para trasladarse, no le hicieron la doble asesoría, esa afiliación se denomina o se determina nula o ineficaz y el juez optará por retornarlo al régimen de prima media de Colpensiones. Por esta razón, señores televidentes, es que nosotros, pensionesebien.com, como pioneros en este tipo de procesos de ineficacia y nulidad de traslado, como especialistas en el área de la seguridad social y derecho laboral, hemos trasladado en los últimos años a cientos de personas que han logrado, mediante este proceso, lograr una mejor calidad de vida en su retiro, teniendo en cuenta este proceso de ineficacia y nulidad de traslado. Por eso las personas que hoy en día estén cotizando en fondos privados de pensión, Porvenir, Protección, Colfondo, Sol Mutual, Scandia hoy en día, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Pueden ingresar y dejarnos su consulta en nuestra página web www.pensionesebien.com o en nuestro WhatsApp y con muchísimo gusto le haremos respuesta para hacer primero que todo un proceso de viabilidad, de estudio y viabilidad para determinar si su proceso es viable o no es viable, si es procedente o no es procedente, porque como lo hemos repetido muchas veces, no se trata de demandar por demandar, aquí lo que se trata es de identificar si a la persona le conviene o no le conviene, si es viable o no es viable ese traslado al régimen de prima media de Colpensiones. Lo hemos dicho anteriormente también, no a todas las personas les conviene. Por ejemplo, las personas que cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos, lo mejor es que se queden en fondo privado de pensión. ¿Por qué razón? Porque su pensión igual va a ser un salario mínimo, con la diferencia que en el fondo privado usted se va a pensionar es con 1.150 semanas, no con monto de capital, sino con semanas y edad. Entonces va a cotizar 3 años menos, porque en Colpensiones son 1.300, por la misma pensión, por el salario mínimo. Al igual las personas que no van a alcanzar a completar sus 1.150 semanas de pensión, sino que van a tener 800, 900 o hasta las 1.000 semanas, esas personas también pueden optar por pedir la devolución de saldos, ¿sí? Pidiendo la devolución de saldos en los fondos privados son muy buenas las devoluciones de saldos, teniendo en cuenta que hay unos rendimientos, hay un bono pensional que crea una rentabilidad en el tiempo, entonces el dinero pues es más oneroso de lo que sería una indemnización sustitutiva en Colpensiones. Entonces, señores televidentes, vamos a terminar este pequeño bloque de inicio. Ya les explicamos cuáles son las diferencias pensionales, cuáles son las modalidades de pensión en el fondo privado, cómo se liquidan Colpensiones y cuándo es viable y cuándo no es viable ese traslado. Entonces, recuerden que en pensionesebien.com puede conseguir toda la información con respecto a nosotros para que se contacte y pueda consultarnos su caso.
Vamos a un pequeño corte comercial, ya regresamos. Entre a pensionesebien.com, el portal de los especialistas en pensiones, donde encontrará todo lo necesario para trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, con la asesoría del Dr. Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social. W Radio, más información, más noticias. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión y quiere retornar al régimen de prima media de Colpensiones, comuníquese con nosotros a www.pensionesebien.com, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y con mucho gusto lo asesoraremos en una demanda de ineficacia en nulidad de traslado para retornar a Colpensiones. De regreso aquí a su espacio pensionesebien.com, señores televidentes. Como ya saben, hemos estado hablando del proceso de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Importante que ustedes sepan diferenciar entre el proceso de ineficacia para personas que están cotizando en fondos privados que se pueden trasladar a Colpensiones, y otro muy distinto es el proceso de reparación, de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, a la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece que para los pensionados ya no es posible retornar a Colpensiones, ya no se puede retrotraer el hecho cierto de la pensión, pero que sí abre la puerta para que las personas pensionadas puedan pedir una indemnización de perjuicios al fondo privado de pensión. Entonces, para que tengan claras esas dos posturas. El día de hoy estamos hablando de la ineficacia o nulidad de traslado para personas que están cotizando en fondos privados y que se pueden trasladar sin ningún problema al régimen de prima media. El proceso de ineficacia o nulidad de traslado ha tenido varias evolución jurisprudencial. Nosotros aquí el día de hoy les traemos algunas sentencias, algunos números. No las voy a leer, simplemente ahí en pantalla les van a aparecer para que ustedes sean un poco curiosos y las indaguen, las bajen, las lean. Estas son sentencias nuestras, ¿sí? Que nosotros, nuestra firma de abogados, ha ganado ante la jurisdicción laboral ordinaria, y de clientes que hemos logrado trasladar al régimen de prima media Colpensiones. Entonces, con mucho gusto ustedes las pueden mirar ahí en pantalla, pueden anotarlas, y con mucho gusto cualquier duda o inquietud podemos resolvérsela por intermedio de nuestras redes sociales. Otro anuncio, vamos a estar haciendo unos Facebook Live. Entonces, si usted está interesado en que lo notifiquen del Facebook Live, con mucho gusto puede escribirnos a nuestra página web www.pensionesebien.com o por teléfono, y lo anotamos para cuando vayamos a hacer el Facebook Live, le mandemos la invitación y usted pueda acompañarnos a ese Facebook Live para que nos comente su caso, o para que nos dé la consulta ahí en vivo y se le pueda solucionar. Entonces, con muchísimo gusto estamos prestos para que en nuestro Facebook Live esté la mayor cantidad de personas interesadas, ya sea prepensionados que no se han pensionado para el proceso de ineficacia, o las personas que ya están pensionadas y que quieren hacer proceso nuevamente de indemnizatorio, para que el fondo les responda por los perjuicios causados por tener una pensión tan baja. Hablando de la evolución jurisprudencial de estos procesos, hablamos que desde el año 2008 se suscitó la primera sentencia en la jurisdicción laboral ordinaria de traslado al régimen pensional. Ha venido teniendo cierta evolución hasta llegar a un punto donde la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ya establece realmente que si no se brindó esa información clara, oportuna, eficaz, esa doble asesoría al afiliado antes de la edad o durante la relación contractual que hubo con el fondo, evidentemente se va a dar la nulidad o ineficacia y la persona va a volver al régimen de prima media. Pero ¿qué pasa? Esto ha tomado un giro bien interesante durante el último año. En el año 2020 tuvo un giro importante. ¿Por qué? Porque el proceso tiene dos instancias: juzgado laboral y Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, en el juzgado laboral hay dos audiencias: una audiencia de pruebas, una audiencia de fallo. Entonces se surte la audiencia de pruebas, va al fallo, ahí el juez determina si hay ineficacia o no hay ineficacia, y si no hay ineficacia, si perdemos el proceso en primera instancia, pues apelamos y se va para el tribunal. Y si ganamos en primera instancia, como es costumbre, pues el fondo privado apela y se va al Tribunal Superior de Distrito Judicial, donde entra a un reparto. Hay 7 salas en el tribunal, y cada sala está compuesta por unos magistrados, de los cuales hay un magistrado ponente. Cuando llega ya al tribunal, este tipo de procesos, en algunas ocasiones caía en una sala donde había una magistrada que siempre los negaba. Siempre negaba las ineficacias, no compartía la jurisprudencia de la Corte con respecto a la información, sino que decía que efectivamente la culpa era del afiliado, que el afiliado tendría que haber estado pendiente, que el afiliado no se acercó, que el afiliado firmó el formulario. O sea,
siempre que sabíamos nosotros que llegaba un proceso a la sala de esa magistrada, sabíamos que ese proceso se iba a perder. ¿Por qué? Porque era la línea jurisprudencial de la magistrada. Pero ¿qué pasó el año pasado, en el 2020? Se perdieron algunos procesos en esa sala, se perdieron, entonces ya en definitiva entonces tocaba ¿qué? O interponer recurso extraordinario de casación y esperarse otros 4 o 5 años a que llegara a la sala laboral de la Corte y lo resolviera, o interponer una acción de tutela. Entonces interpusimos la acción de tutela correspondiente ante la sentencia que nos negaba el derecho a ese traslado, a esa ineficacia, y la tutela en estos casos la revisa la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Oh sorpresa, con que la sala laboral empezó a conceder las ineficacias por vía tutela, ¿sí? Entonces nos ahorramos un proceso judicial de la casación de 4 o 5 años y lo logramos resolver en el lapso de tiempo de 3 meses, 2 meses después de que salió el fallo de segunda instancia negándonos la ineficacia. Esto es una noticia muy buena para todos nuestros clientes y nuestros posibles clientes, los que van a llegar, porque definitivamente nosotros los acompañamos de principio a fin. Lo acompañamos desde el principio, en primera instancia, segunda instancia, con tutela o con casación. Prácticamente hasta que ganemos el proceso, hasta que usted esté en Colpensiones, nosotros lo vamos a acompañar, va a tener el acompañamiento, la guía y el asesoramiento legal especializado de nuestra firma para que usted pueda retornar a Colpensiones. Dentro de las sentencias que están aquí en pantalla, las últimas 2, 3 son de procesos que hemos ganado por vía tutela, ¿sí? No confundan que entonces como se puede ganar por vía tutela, entonces no debo demandar. No, hay que hacer la demanda. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas personas han intentado interponer una acción de tutela para que lo retornen. Y la respuesta de esa tutela es que no es procedente, es improcedente, porque la vía normal para generar este tipo de procesos es la vía laboral ordinaria. Entonces primero toca agotar esa vía laboral ordinaria de la ineficacia ante un juez y ante la segunda instancia del tribunal, y si se llega a perder podemos acudir a la vía tutela. Entonces es importante esto. ¿Por qué razón? Porque eso nos ayuda a reforzar la teoría de que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia está en total sintonía con las personas que fueron engañadas, que fueron mal informadas por parte de los fondos privados y que tienen derecho a regresar al régimen de prima media de Colpensiones. Por esa razón, señores televidentes, es muy importante que si usted es una de estas personas que está cotizando en Porvenir, Protección, Colfondos o el Mutual, nos den ese voto de confianza y ya con más que pruebas, con nuestras sentencias y nuestros testimonios de personas que ya hemos ganado nuestros procesos, se comuniquen con nosotros a nuestra página web www.pensionesebien.com, a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, a nuestro WhatsApp, y con muchísimo gusto estaremos dándole respuesta. ¿Qué es lo más importante acá? Mirar la viabilidad del proceso y mirar si es conveniente o no. Una cosa es la conveniencia y otra cosa es la viabilidad. Puede que el proceso sea conveniente, pero que sea viable, pero que no sea conveniente. Entonces usted lo que debe hacer, ¿qué es? Usted enviarnos a nuestro correo electrónico seguridad.social.pensional@gmail.com. Ahí en pantalla también va a aparecer, o si no también va a aparecer ahí en pantalla, donde usted puede determinar y mirar realmente que el proceso de ineficacia es totalmente válido. Debe enviarnos historia laboral consolidada y fotocopia de la cédula de ciudadanía y número telefónico. Con esas 3 cosas, con muchísimo gusto nosotros vamos a darle respuesta a ustedes y le vamos a decir si su proceso es viable, ¿sí? Realmente, y si se justifica hacer ese traslado o no. Es un proceso que dura más o menos 2 o 3 años, tiene las 2 instancias que ya le hemos contado. Se puede ganar incluso después, si se llegara a perder, se puede ganar por tutela o por recurso extraordinario de casación. No hay ningún problema. Entonces, con muchísimo gusto, señores televidentes, le dejamos ahí esas sentencias para que ustedes las miren, las analicen, las lean y se convenzan realmente que están demorados en no presentar este proceso antes de que venga una reforma pensional y de pronto cambie las reglas de juego para las personas. Entonces, con mucho gusto, señores televidentes, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con ustedes. Si usted está ya pensionado por un fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, y no pudo trasladarse a Colpensiones, recuerde que la Corte ha establecido que usted puede pedir una indemnización de perjuicios a cargo de estos fondos de pensiones. Pensiónese bien, reivindica sus derechos pensionales. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz?
Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. De regreso a su espacio pensionesebien.com, señoras y señores, como bien ya se dieron cuenta ustedes, tuvimos en cuenta en el tema del día de hoy lo relacionado con la ineficacia y nulidad de traslado por falta de información para retornar al régimen de prima media, las personas que están cotizando en fondos privados de pensión. Hablamos acerca también de la novedad que hubo con respecto a que estos procesos, una vez se termina el cierre en el Tribunal Superior de Distrito Judicial, se puede interponer, si usted lo perdió, se hubiera podido interponer una acción de tutela. En vez del recurso extraordinario de casación, que puede durar aproximadamente 4 o 5 años, la tutela puede durar 3 meses y hemos ganado procesos vía tutela. Entonces, esto, para reiterarles, es como un espaldarazo que da la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para aquellas personas que, habiendo perdido los procesos de ineficacia, con la acción de tutela pueden recuperar ese derecho y retornar, o con el recurso extraordinario de casación. Es importante esto, ¿por qué? Porque realmente la problemática de las personas a las cuales se les están vulnerando los derechos hoy en día, que se pensionaron con pensiones muy bajas en los fondos privados por la falta de información, se pueden resarcer. Y también tengan en cuenta que la nueva jurisprudencia de la Corte es muy distinta, que habla para las personas ya pensionadas, las que ya están recibiendo una pensión hace 2, 3, 5, 8 años de un fondo privado de pensión, personas que están mal pensionadas y personas que han perdido procesos de ineficacia para retornar. Estas personas no van a poder regresar a Colpensiones, ya la Corte estableció que no hay manera de regresar, pero sí establece que se puede interponer una demanda de reparación de perjuicios, tanto materiales como morales, a raíz de la falta de información que brindó el fondo privado de pensión. Entonces, las personas pensionadas hoy en día con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros de los fondos privados para analizar su caso y determinar si se puede interponer este proceso para que lo indemnicen por el perjuicio que les habrá causado estos fondos privados de pensión. Y por otro lado, las personas que están aún cotizando en los fondos privados de pensión, Porvenir, Protección, Colfondos o Scandia, pueden seguir enviándonos su historia laboral, fotocopia de la cédula y número telefónico de nuestro correo, seguridad.social.pensional@gmail.com, ahí aparece en pantalla, y con muchísimo gusto estaremos comunicándonos con usted y dándole la información necesaria para ver si su proceso es viable o no es viable, para que nosotros lo representemos y le saquemos adelante este proceso, así como las sentencias que ustedes vieron en nuestro programa y que ustedes muy seguramente van a analizar en sus hogares, en sus trabajos. Con muchísimo gusto estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, no siendo más, señores televidentes, les recuerdo que ha hablado con ustedes Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Javeriana y representante legal de pensionesebien.com y Seguridad Social de Asesorías Pensionales. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta luego. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión y quiere retornar al régimen de prima media de Colpensiones, comuníquese con nosotros a www.pensionesebien.com, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y con mucho gusto lo asesoraremos en una demanda de ineficacia y nulidad de traslado para retornar a Colpensiones.